No, hay que experimentar en Cristo esa realidad. Amén. Génesis capítulo 30, versículo 25 dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dio a Labán, dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ustedes saben que él estaba enamorado de una chica y le hizo a este hombre trabajar. Labán le hizo trabajar a él muchos años. Entonces llegó un momento en el que dijo: dame mi parte, porque yo he cumplido con mi palabra, he cumplido con lo que he dicho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y mira lo que dice después, dice: he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, lo que le está diciendo es que este hombre experimentó algo importante. Seguramente él tenía tierra, ganado, y posiblemente en el tiempo que él estuvo trabajando para Labán, él experimentó la bendición que había. Yo conozco muchas personas que han experimentado esta realidad: el ser bendecido por estar con hermanos, con familiares que tienen a Cristo en su vida. No te hablo de pertenecer a una religión. He visto muchas personas, incluso en el ministerio Remar, que han emprendido cosas en el ministerio y les ha ido muy bien. Han experimentado la bendición. Aleluya. Y son un desastre. Eso puede que sea una señal de algo, que Dios quiere bendecirte en un lugar específico. Este hombre, Labán, dice: yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ustedes saben también, conocen la vida de José. José era un hombre que fue vendido por sus hermanos, que fue, tirado en cárceles, fue acusado injustamente por cosas que él no cometió, como la mujer de Potifar, que le acusó de que quería violarla. Y vemos cómo la vida de José, como vimos el otro día en la reunión, era una vida que donde él emprendía algo, los que estaban a su alrededor eran bendecidos. Amén. Yo sé que hay personas que van a bendecir a otros solamente con su presencia. No van a ser una maldición. Yo fui una maldición durante, no sé si fueron 10, 12 años en mi casa. Todo el que me veía: cuidado con ese, te roba. Había maldición. Ya no era el desperdicio de la sociedad, ya no era el marginado. No lo son. Yo te pregunto en esta mañana: ¿tú eres de maldición o bendición? ¿Tú eres de los que hacen que otros experimenten la bendición de Dios o que experimenten la maldición? ¿Tú qué eres? ¿Maldición o bendición? Y José era un hombre que cada vez que tocaba algo, dice que el Señor le prosperaba. Estaba con Potifar y todo su ministerio era bendecido por su causa. El rey puso en sus manos toda la economía de todo un reino, porque veían que en él había respaldo divino. Y Labán experimentó que Jehová le había bendecido por causa de una persona. Amén. Hay un pasaje que dice: por cuanto le diste un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta tendrás. Por cuanto le diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, serás recompensado. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder bendecir a otros solamente con nuestra presencia. Hay personas que en el ministerio están como cubiertos por una cobertura especial. ¿Cuántos se sienten seguros en el ministerio? Yo he hablado con muchos jóvenes y me dicen: es que no estoy seguro, no siento, no experimentan la seguridad de sentir el cerco, el respaldo de Dios. Yo lo he experimentado. Yo me he visto solo salir de un ministerio de cobertura, que nos cubrimos los unos a los otros, que nos amonestamos, que nos defendemos. Y al salir me he visto solo ante una sociedad. No he visto el calor, no he visto el apoyo, no he visto el sacrificio de los demás, sino que cada uno vive su vida a su bola.
en el ministerio como que estamos dándonos los unos por los otros. Amén. ¿Han experimentado eso alguna vez? Experimentar la seguridad de la cobertura. Dios pone una cobertura especial alrededor de sus hijos. Amén. Por eso Dios a veces quiere llamarnos para un ministerio específico, para que nosotros crezcamos en ese ministerio. Porque hemos sido llamados. Jesús fue llamado a dar su vida por la humanidad y Él sus 30 y tantos años los vivió bajo la cobertura de Dios. Porque ese era su ministerio. Yo pienso que Dios no hace hijos por deporte. Dios levanta hijos porque tiene propósitos para ellos. No para que vengas todos los domingos al culto y sigas haciendo. No, Dios tiene propósito para tu vida. Aleluya. Y tú tienes que ser de bendición para otros. Eso es lo que yo creo. Por eso cuando yo no entendí, dejé tierra, padre, madre, hermanos, parentela y me dediqué a servir al Señor y sé que he sido de bendición para otros. Amén. Yo sé que muchos han experimentado la bendición de Dios por mi causa. Yo lo sé, a madres, a familia, a jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos decidido servir de cuerpo, alma y espíritu a aquel que nos llamó, a Jesús. Amén. Así que esta experiencia de recibir la bendición hay que tener mucho cuidado. Está viniendo a mi mente ahora estos hombres que buscaban a Dios, a Jesús, cuando habitó como hombre sobre la tierra, y les llegaba y les decía: Maestro, te hemos estado buscando. ¿Pero por qué le estaban buscando? Por la bendición. Entonces Jesús le dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, les estaba diciendo: mira, un momento, amigo, está bien que haya bendición en derredor mío, pero no me busquéis por la bendición. Y claro, me imagino la cara de aquel hombre cuando se quedó sorprendido de esa respuesta: Maestro, te hemos estado buscando. Y Jesús le dice: mira, tú me buscas no porque visteis las señales, no me buscas por quien soy, sino porque comiste el pan y te saciaste. Y sabes, hay tanta gente que está en el ministerio o en el Señor por la bendición, y eso es un error. Nosotros debemos de ser bendición para otros. Luego te lo voy a demostrar. Personas que no han experimentado la liberalidad de dar. Para eso el Señor a nosotros nos enriquece en toda justicia, para poder bendecir a otros, para experimentar, como luego vamos a ver. Juan capítulo 4, versículo 39. Bueno, y se pueden hablar muchas cosas de la bendición, de cómo podemos nosotros bendecir a otros y que ellos puedan experimentar el ser bendecidos por nuestra causa. Juan capítulo 4, versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Aquí hay una mujer que experimenta algo tremendo. Hay una mujer que tenía su religión, ellos sabían que tenían que adorar de una manera, orar de una manera, y los judíos que estaban enemistados con ellos tenían que hacerlo de otra manera. Ella en cierta manera vivía con su religión, como nuestros padres. Así que un día ella, sin esperárselo, va a recoger agua al pozo y se encuentra ahí a un forastero, a un judío, y le pide de beber. Entonces usted ya conoce la historia, ¿verdad?, de la samaritana. Pero dice la Escritura que le era necesario pasar, porque había propósito de Dios para aquella mujer y para todo un pueblo. Y ahí podemos ver también la experiencia de, por ese medio, bendecir a otro. Fue lo primero que puse en Génesis 30:25. Así que cuando llega allí la mujer, le dice: dame de beber. Entonces ella se sorprende: como tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, si judíos y samaritanos no se llevan. Había enemistad entre ellos por causa de la religión.
por causa de cómo se debería orar o dónde se debería adorar al Señor. Y entonces ella tiene una experiencia personal con Jesús que le revela su vida pasada. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no lo es. Le digo, mira, tú llevas una vida un poquito desordenada. Muchos maridos, ¿qué hacen con tantos maridos? Y bueno, ella se sorprende, realmente ella en ese encuentro personal experimenta que todos sus secretos son revelados por un forastero. ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez? Que tus secretos más íntimos son experimentados por un forastero. Cuando llega el predicador y empieza a hablar, y hay algo en tu interior que es revelado y tu conciencia te acusa de que eso que está ahí está siendo acusado por Dios, para que salgas a la libertad, para que se produzca el arrepentimiento. Yo sé que hay muchos que han experimentado eso. Aquella mujer experimentó el tener un encuentro personal con Jesús y en gratitud a ella se convierte automáticamente en una persona evangelizadora. Ella no cayó, ella fue corriendo al pueblo a decirle a los demás que había tenido un encuentro personal con el Mesías, con el que había de venir, porque le había revelado todos sus secretos. Ella se sorprendió. Y entonces dice la Escritura que ella fue y contó a los demás lo que le había ocurrido. Los demás habían creído en el hecho de ella. Puede ser verdad. Bueno, no tiene mucho testimonio, pero igual vamos a ver qué es eso de que nos habla. Por lo mismo que le ocurrió a mi mamá hace no sé cuántos años, como 15 o 18, 20, no recuerdo, cuando yo le vine y le transmití el Evangelio. Le dije, he conocido a Jesús, el Mesías, allí se habla del Señor, pero no de esa forma de culto, no, es algo personal. Mi madre me veía y dice, bueno, y no sé qué onda. Así que empecé a llevarla a la iglesia, al lugar donde nos congregábamos como hermanos, y entonces el Espíritu Santo era derramado en la congregación y todos los que estaban allí sentían ese viento recio en sus corazones. ¿Verdad? ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. El Espíritu Santo tocando los corazones, volando, revoloteando los corazones, trayendo temor de Dios. No miedo a lo que ocurre, porque hemos sido unos valientes para meternos en muchos líos, sino que ha venido un temor reverente, un temor de que sabes que hay algo que es diferente. Así que ella, por cariño que me tiene, fue a las congregaciones. Y sabes, allí tuvo un encuentro personal con Jesús. Y le ocurrió lo mismo que la samaritana. Ya no creo por tus dichos, sino porque mis ojos y mis oídos han visto al Señor y al Salvador. Amén. Por eso yo no entiendo cómo hay muchas personas que desisten en traer o decirle a los familiares, ven, siéntate conmigo en el culto, si aquí no matamos a nadie. Hay personas que se avergüenzan de transmitir el Evangelio a otros. ¿Tienes miedo de conocer a Jesús? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría que tus padres conocieran a Jesús, el autor y consumador de la fe? Invítale como hizo la samaritana. A ella no le dio vergüenza. Ella le dijo, ven, he visto al Mesías, ahí hay algo especial. Así que hay personas que se avergüenzan de eso, porque están aferrados a su tradición, a su religión. Son muchos años ya practicando esto. Hermano, yo no te estoy diciendo que te cambies de religión, estoy diciendo que abras tu corazón a Cristo. Eso es lo único que te digo, que abras tu corazón a Cristo y experimentes la salvación en tu vida. Eso es lo que realmente cambia, transforma los corazones, porque sabes que es una conexión directa con Él. Amén. Que no es el hábito, no es el rito lo que transforma a las personas, es el corazón arrepentido. Y entonces el pueblo samaritano le decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente. Eso es convicción. ¿Tú tienes convicción de en quién has creído? Pues si no tienes convicción en quién has creído, eso es lo primordial. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Jesús. Y sabemos que verdaderamente no lo que nosotros estábamos practicando, de cómo se debía orar, de cómo debíamos congregarnos, a qué hora, dice, ahora sabemos
verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Entonces, cuando uno lee esto, uno se da cuenta de que hay muchas personas, yo tengo mucha familia en España que es de tradición, que solamente practican una tradición, pero sus vidas no han cambiado, siguen siendo las mismas. No hay ese nuevo nacimiento en su interior, como Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche y le dijo: bueno, maestro, sabemos que viene de Dios porque las obras que tú haces no las hace cualquiera si no está Dios con él. Y entonces Jesús le dice a este samaritano, a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu para que puedas ver el reino. De nada te sirve la tradición de los profetas. Ya no, yo soy el Mesías. Y hay gente que ve los milagros, hay gente que ve las señales, pero tienen miedo de salirse de la tradición. Sí, aleluya. Tienen miedo de experimentar algo nuevo. El vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Amén. Pero algunos dicen: no, es que el vino añejo es mejor. Porque ¿sabes qué pasa? Que el vino nuevo, la vida nueva, tiene que estar hecho en una vida nueva. Porque la vida nueva te va a llevar a nuevos retos, a nuevas responsabilidades. Y uno dice: no, me quedo con el antiguo y aquí estoy ya muchos años y aquí metido. Pero en ese nuevo tiene que ser el nuevo nacimiento. Por eso te digo, si no naces de nuevo, seguirás siendo vino añejo. Y Jesús le dijo que el vino nuevo en odre nuevo. Y tú eres un odre que tiene que nacer de nuevo. Amén. Para que esta verdad divina que viene a transformar los corazones caiga en ti y seas transformado. Para cuando esa verdad empiece ¿cómo hace el vino? A fermentar. Cuando ese vino no empieza a fermentar, no revientes, sino que toda esa verdad quede en ti. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Vamos a ver cómo el profeta había profetizado sobre el Mesías que había de venir y cómo debía de morir. Muchos años antes de que el Mesías viniera, un profeta de Dios se le anunció de cómo debía de morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. Y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. ¿Has visto que las películas ponen a Jesús como muy guapito? Pero aquí dice: más inatractivo para que le deseemos. Y dice: despreciado y desechado. Aquí hay dos experiencias, hermanos, que muchos de nosotros la hemos experimentado, pero porque hemos sido malos. ¿O no? Yo he experimentado en mi carne el desprecio y el ser desechado por mi condición de drogadicto. En el caso de Jesús, nada que ver. Él experimentó en su carne el ser despreciado y desechado por quién era. Lo despreciaban y lo desechaban porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Y cuando la luz venía, los hombres hacían así, no querían verlo, no querían aceptarlo, porque esa luz producía dolor en ellos. Cuando Él les anunciaba el verdadero evangelio y les pedía a la humanidad que se arrepintiese de todas sus maldades, eso dolía y entonces lo desechaba. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Dice que me puse aquí a hacerle redondelitos y todo esto que experimentó él, el desprecio, el desecho, no le estimaron, él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Has tenido alguna vez un hijo enfermo? Que no tiene experiencia en la enfermedad, que no sabe lo que es una fiebre de 40 de fiebre o no, o 39, y estás tú por dentro diciendo, pásame, que me pase la fiebre a mí, que por lo menos yo tengo experiencia. Él no sabe. ¿Has tenido esa sensación de ver algo que amas realmente y no quieres verlo sufrir? Que le dices, pásamelo a mí, que yo por último, pero quítaselo a él. Pues en cierta manera Dios nos amó tanto que todas nuestras enfermedades, dice que Él las quiso llevar para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados. Aleluya. Y cuando yo veo personas que menosprecian los clavos en la mano de Jesús, esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza para que todos nuestros pensamientos fueran cautivos, para que todos nuestros pensamientos fueran perdonados, para que por medio de esa corona la tierra misma fuera redimida de la maldición que Dios le había echado en el principio. Cada uno de sus azotes, de sus llagas, fue para curar nuestras enfermedades. Y aquí hay tantas personas enfermas del alma que no entienden, que menosprecian, que aún siguen desechando al Cordero que quita el pecado del mundo, que menosprecian y aún siguen desechando a Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido. El que vio La Pasión, esa que hizo Mel Gibson, bueno, no sé si será un poco exagerado, pero Hollywood también tiene eso, que a veces exageran las cosas. Yo creo que la azotaron, pero no sé si de esa manera tan acentuada. Y fue molido. Dice que su rostro no se podía ni ver para que no recordemos su hermosura, sino para que seamos atraídos por ese dolor que él tuvo. ¿Te han dado un golpe en la cara alguna vez? ¿Cómo se te queda la cara? Te queda bien hinchadita cuando te dan un golpe, una patada en la cara, o te arrancan los pelos de la cara. Dice que le arrancaban los pedazos de la cara. Dice, yo no lo sé, no soy médico, pero por lo que he escuchado dicen que las terminaciones nerviosas de la piel de la cara son mayores que la de la cabeza, otras partes del cuerpo. Dice que al arrancárselo el dolor se acentuaba el dolor. Qué tremendo, ¿no? Y uno a veces cuando se pone a pensar en esa experiencia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, estuve viendo también un programa de cómo crucificaban los romanos a todo el mundo, porque no solo fue a Jesús. Ellos crucificaban a todo el que fue hallado en delito a la cruz. Y dice que al tener esta posición, las costillas te oprimen hacia adentro y empieza a faltarte la respiración, pero no te mata. Dice que es una agonía continua y unos dolores, dice que las terminaciones nerviosas que eran terribles, y en los pies. Por eso le quebraban las... ¿Cómo se llama esto? Pantorrilla. Pantorrilla. Y se las quebraban para que ya el cuerpo cayese, y entonces las costillas le apretasen los pulmones. Y entonces ahí terminasen de morir, pero con una angustia terrible. Por eso dice la Escritura que el hueso suyo no fue quebrado, porque él ya había muerto cuando dijo, consumado sea. Vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 14, para que vea algo muy importante. Para que tú entiendas con conocimiento, con luz en tu mente, que cuando te acercas a Dios, Él sabe por lo que tú estás pasando. Es que Dios no sabe por lo que yo estoy pasando, sí sabe por lo que tú estás pasando. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Tienes profesión? ¿Eres carpintero, albañil? Dice, retengamos nuestra profesión, siervos de Jesucristo. Aquí ya no vale
los dones, sino tu profesión verdadera, siervo de Jesucristo. Eso está por encima de tus habilidades. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así dice la Escritura, así dice el apóstol. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo aquí el hombre, el apóstol, que tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia es que él no infringió la ley, los mandamientos de Dios. ¿Has sido tentado en algo tú? Yo no sé si en aquel tiempo había droga, yo creo que sí. Pero yo creo que hasta droga, que las culturas de los países usan. Tú vas a México y los indígenas usan peyote. Te vas a Bolivia y usan la coca. Te vas a Marruecos o a la parte de Arabia y usan el hachís, que viene del cannabis, pulido, no sé qué cuestiones. Él dice que fue tentado en todo, dice la Escritura. ¿Tú crees que Dios no puede compadecerse de ti cuando dices que no puedes, no puedes, no puedes? ¿Te has acercado al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro? Amén. ¿O eres de los que dicen, no, si, ¿qué va a saber Dios mi problema? Aquí dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que cada una de nuestras debilidades personales, sea cual sea, yo no sé cuál es la tuya, pero sí que tengo que decirte que debes de acercarte. Porque mira, a mí el Señor una vez me habló y yo me acerqué en cierta manera al trono de la gracia utilizando la palabra de Dios para justificar mis errores. Y me acerqué diciendo, bueno Señor, tú sabes que la carne es débil. ¿Cuántos han orado así alguna vez? ¿Alguien ha orado así alguna vez? Señor, tú sabes que la carne es débil y que estoy sujeto a este cuerpo de carne. ¿Quién me librará de él? ¿Has orado así alguna vez? ¿Sí o no? Los que me digan sí, que levanten la mano. Los que han orado así alguna vez. Ya, ok, yo también lo he hecho. Y entonces, mientras oraba, el Espíritu me tomó y me llevó a ese versículo donde Jesús estaba orando y entonces Él se levanta y ve a los discípulos durmiendo. ¿Se acuerdan? Y entonces Él les amonesta y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego les sigue diciendo, la verdad la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Y entonces el Espíritu me muestra y me dice, ¿qué haces justificándote con esa palabra cuando yo no te la di para que te justificaras, sino para que te fortalecieras? Esa es la gran diferencia. Que utilizamos la palabra de Dios para vernos como los pobres hermanitos que somos tentados en todo, y sin embargo no hay una lucha legítima en nosotros. Cuando Él dice velad y orad, significa que tenemos que estar continuamente velando y orando. Ahora yo tengo para esta semana una palabra que realmente, bueno, es Windows. ¿Sabe qué significa Windows? Ventana. Y me he puesto a mirar en la Biblia lo que significa ventana, y muchos hombres por la ventana cometieron errores al mirar por la ventana, y otros fueron sabios y se apartaron de sus errores. Y sabes, cuando tú enciendes el computador y te sale Windows, es una ventana. Entonces hay muchos que por esa ventana van a ver cosas que convienen y otras que no convienen. Unos van a ser maldecidos por esa ventana y otros van a ser bendecidos. Amén. Y eso ya lo iremos viendo más adelante, pero lo que quiero decirte es que Jesús fue tentado en todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia confiando de que vamos a recibir el oportuno socorro. Pero no podemos utilizar la palabra de Dios para justificar nuestras carnalidades. ¿Amén? Entonces, eso significa que nosotros debemos de velar y orar continuamente para no entrar en la tentación. Porque claro, si no velas, velar es que estar vigilando a ver por dónde viene el enemigo. Es como el que
ustedes saben que trabajamos con personas con problemas de alcohol, droga. Y hay un hermano que está velando y ve a alguien que llega con un canuto de, ¿cómo le llaman aquí? Con un marcianito. Y el que tiene que estar velando se hace el loco. Velar y orar. Hay personas que no velan y luego ven, pastor, cometí un error, me lancé. ¿Te lanzaste o te tiraste? Yo siempre digo, ¿te lanzas o te tiras? Pero la mayoría se tira, hermano. Se tira. Se tira porque le da la gana, porque no quieren resistir la tentación. No quieren estar luchando la tentación. Mira, ni un perro se come la droga. Y nosotros que somos más sabios que ellos, nos morimos. Digo en eso en todas las áreas. Hay unas que son más agradables que otras, pero la tentación es siempre la misma. Es el deseo de cometer algo que en muchos casos contradice a Dios y en muchos casos no. La típica rellenita que le gustan los bombones de chocolate, pero no puede comerlo. Y está tentada a comer el bombón. ¿De qué es que no tiene ganas de comerse un chocolate? Sí, pero le conviene. ¿Cómo se llama esto? ¿Antonio? ¿Dónde está Antonio? Lo que tienes tú, Antes comíamos como... ¿A que ahora ya no puedes? No. ¿A que la tentación es la misma? Te dan ganas de un filete ahí de chancho con grasa por todos lados. Y mientras otros lo devoran, tú andas allí con un plato de lechuga y... ¿Te sientes tentado igual? Si eso es para todo. Pero dice la Escritura que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que Jesús experimentó la mayoría de las cosas que nosotros estamos experimentando hoy. Y sobre todo en cuanto a poder defendernos del pecado. ¿Y cuántos realmente se acercan al trono de la gracia? ¿Cuántos realmente se tiran a la batalla y dicen, no, si la Escritura dice velar y orar, yo voy a estar orando? No, el típico que sale y se va al barrio de nuevo. Primero no estás velando y segundo no estás orando. Déjate congregarte, por ejemplo. No, hermano, si voy a venir todos los domingos al culto. Bueno, ya te veré. Y luego 2 domingos y no vienen más. ¿Dejaron de qué? De orar. Porque nos congregamos para eso, para fortalecernos, para orar, para compartir nuestras impresiones. Y hay personas que dejan de orar. Mira, hermano, justificarse con la palabra de Dios no sirve de nada. Te lo digo por experiencia propia. Señor, perdóname, yo sabes que soy de carne. Desde que recibí esa respuesta que me dijo, velar y orar, no es para que te justifique, es para que luches, para que entiendas que no se trata solamente de tener conocimiento, que hay que poner manos a la obra, velar y orar, para que no entres. Y muchos entran porque no hacen caso a la palabra del Señor. 2 de Corintios 11:22. Vamos rapidito para terminar. Este es un poco largo. 2 de Corintios 11:22. Quiero leer los 3 que me quedan, así que por favor, ármate de paciencia, no te estés levantando y vamos a terminar con estos 3 versículos. Dice el apóstol, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco algo. Yo más. Y yo quiero que tú entiendas ahora, en esto que te voy a leer, las experiencias que este apóstol tuvo. Y dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, en muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos y frío y en desnudez. Y además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Amén.
Menudo evangelio de bendición que llevaba el hermano. Porque algunos quieren el evangelio flighty, de bendición, hermano, y el Señor me bendijo. Y yo no veo un evangelio así, por lo menos en el apóstol. Yo veo un evangelio de sacrificio, de entrega, de que aunque hay dolor, aunque hay... Porque esto es una enseñanza de lo que sufrió el maestro. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, azotado por nuestras rebeliones. Y yo creo que el apóstol, bueno, pues también tendría sus experiencias agradables en el Señor. Recibir una visita del mismo Jesús hasta el punto de quedar ciego. Qué sé yo, el orar por él y le cayeran como escamas de los ojos. Él habrá visto cosas maravillosas de Dios, señales, prodigios. Pero el evangelio también es padecer. El evangelio también es sufrir. El evangelio es dejar tierra, padre, madre, por causa del reino. Hay personas que no han experimentado eso y piensan que Dios es todo solamente bendición. Pero aquí el apóstol le está dando una serie de características de cómo él ha tenido que padecer a través de su peregrinaje en Cristo. Él tuvo que experimentar todo este tipo. ¿Tú sabes lo que es que te azoten con una vara? Que te digan, con que tú eres de Cristo, ven acá. Y te agarran una vara de esas de viñedo, ¿sabes cuál? La que suelta el pampa, ¿las han visto? La corta, que es bien ahorita por la luego finita, y que te empiecen a dar con esa vara aquí en la, ¿cómo se llama esto? En las pantorrillas. O que te azoten en la espalda. Como que eres cristiano. Y pensamos que debemos de relacionar el Evangelio de Jesucristo con puras bendiciones. Y no es así. Yo he experimentado muchas de las cosas que el apóstol está hablando en este momento. Algunas, no todas. Yo he dejado tierra, padre y madre, y me he ido a Costa Rica, por ejemplo. Cuando llegué ahí, ¿sabes dónde me metieron? En una casa con 15 drogadictos que, vamos, eran los más rebeldes de Costa Rica. Hasta con hebillas querían golpearme. Pero el Señor siempre me libró de todas esas cosas, hasta con guerrilleros. Y he tenido que enfrentarme a gente asesina, como te estoy hablando, gente que ha usado las armas para matar a otros. Pero se han quedado sujetos al Señor por la verdad, porque ellos no me veían como un enemigo, pero vamos, que me podían torcer el cuello con 2 dedos seguro. Pero gente mala. Me he visto hasta en prisión en otro país por no tener visa por causa del reino de los cielos. Y tantas cosas que debemos de experimentarlas para que podamos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. Hermano, yo te lo digo, no todo es bendición. Van a haber momentos difíciles. El sol sale para los buenos y para los malos. ¿Llueve para los buenos? ¿Por qué te crees que solo va a llover para los hijos de Dios? Llueve para todos. Entonces los problemas que vienen solo para los malos. También vienen problemas a nuestra vida, pero debemos de saber afrontarlas y tener experiencia en todas estas cosas para nosotros luego poder traer esperanza, para poder aconsejar a otros. Qué bueno cuando viene un chico y que está pasando una tribulación momentánea, pastor, tengo ganas de... Y entonces tú le ministras porque has experimentado esa verdad y le das el camino a seguir. Lo triste es que ves que luego van para otros lados, pero por lo menos en ti está la disposición de que cuando vienen a ti tienes el oportuno socorro para ellos. Hermano, yo no quiero aprovecharme de ti ni quiero nada de ti. Yo miré un día de Chile y espero que la ración que yo te dé sea dada a su tiempo, porque así dice la Escritura. ¿Quién es el varón fiel y prudente el cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé la ración a su tiempo? Y yo quiero ser ese siervo que está dando la ración a su tiempo, lo espiritual y lo natural. Amén. Mire de aquí y se acabó. Pero yo sé que todas las experiencias que nosotros podamos tener en la vida, en Cristo Jesús, van a ser para que otros puedan ser edificados. Amén. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre, pero sin pecado. Entonces podemos acercarnos a Jesús diciéndole: Señor, tú pasaste por esta tentación. Muéstrame cómo debo de conducir. Cuando eres desechado, cuando eres despreciado, nunca te han dicho tus propios familiares: tú estás loco, ahora te lavaron el cerebro con el rollo de Dios.
¿Te lo han dicho alguna vez? Amén. Sin embargo, la Escritura dice por la renovación de vuestro entendimiento. Antes no teníamos entendimiento de las cosas de Dios porque nos enseñaron religión, pero cuando el Espíritu te declara esa verdad, eres libre. Libre. Renovados por el entendimiento. Y algunos le llaman lavado de cerebro, llámenlo como quieran. Pero para mí, hermano, yo soy libre. Amén. Libre en Jesús. Bien, 2 de Corintios 9:10. Escucha bien, porque muchos no han experimentado esto y el apóstol quiere enseñarnos algo muy interesante. Muy interesante. La Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es una experiencia, despojarte. Todo aquello que viviste, despójate, quítalo. Y vive la nueva vida en Jesús. 2 de Corintios 9:10 dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda ¿qué? Liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia, escucha bien, de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Yo no entendía esto de la liberalidad hasta que dije, bueno, ¿qué será esta palabra liberalidad? Y entonces descubrí que liberalidad significa virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Generosidad, desprendimiento o disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que muchos no han experimentado el vivir en toda liberalidad, en desprenderse para dar a los demás. Y está diciendo que por medio de esta experiencia muchos van a glorificar a Dios. ¿Tú no has visto personas que solamente bendicen a Dios porque son enriquecidos? Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué eres bendecido? Esa es la pregunta que yo me hice. Si el Señor da semilla para que siembre y pan para que dé de comer, para que coma, ¿qué significa? Para que estéis enriquecidos. Porque si el Señor nos da para enriquecernos, ¿para qué nos lo da? Para enriquecernos nosotros, como hay algunos por ahí predicando la prosperidad, que los hijos de Dios tienen que tener carros, unas ropas, unas casas. Ellos, claro. Está diciendo, para que estéis enriquecidos, el Señor nos da para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Y por medio de esa administración, por medio de esa experiencia, dice que el nombre de Dios es glorificado. Ahora, mi pregunta es, ¿tú has experimentado esa liberalidad de dar sin esperar recibir nada a cambio? ¿O lo que tienes es tuyo y lo de remar es tuyo? ¿Cómo es? ¿Me entiendes? Lo mío es mío. El tipo que le llega el pollito y se está quejando en casa de que le llega el pollo y se lo come solo. Ponlo encima de la mesa y que se lo coman los 20. ¿A que no lo hace? Porque no tienes liberalidad, no has experimentado el dar a los demás. Y entonces el apóstol está diciendo, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Cuál? ¿Has sido enriquecido? ¿Te ha dado el Señor semilla para el que siembra? ¿Te ha dado pan al que come? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad. El problema es que algunos se enriquecen y se vuelven tacaños. ¿Me entendieron? Y el Evangelio de Cristo no es para eso. Entonces, estos que experimentan el ser bendecido y que la bendición aquí, ¿para quién? El que no ha experimentado el dar está en un error doctrinal. Porque dice la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es dar.
Más bienaventurado es dar que recibir. Yo siempre digo, ¿de qué lado de la puerta te gusta estar? ¿Sí? ¿Tiene usted un pancito? ¿Tiene algo para comer? ¿De qué lado de la puerta te gusta estar? Claro, porque tienes. Y está diciendo el Señor que si Él aumenta nuestros bienes, ¿para qué? ¿Para enriquecernos a nosotros? ¿O para dar? Y es así. Yo prefiero estar en el lado de la puerta que da, porque para eso nos ha llamado el Señor. Por eso remar siempre está dando, 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 dando y dando. ¿Amén? Aunque digan lo que digan y digan lo que digan, pero el ministerio remar siempre está dando, dando y dando. Y el testimonio está ahí, solo tenéis que verlo. Hemos sido enriquecidos por el trabajo, por la bendición de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para enriquecernos nosotros? No. ¿Para cuentas personales? No. Hay algunos que trabajan con cuentas personales, ¿sabían, no? Y ya los tengo ya. Cuentas personales. No es la visión del ministerio. Así que le vamos a pasar la boda. A ver si en realidad está bien firme al Señor. Bien, termino Salmo 32, 1. Termino con este. Mira, si tú lees los salmos, acuérdate siempre de esto. Cuando tú leas los salmos, verás que muchos de los cánticos de David fueron cánticos por experiencias que él tuvo en la guerra, cuando el Señor se alejó de él. Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Se acuerdan de ese? Cuando él pecó y entonces dice que el Espíritu Santo se fue de él y él dice, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Todos los cánticos que él hacía eran por experiencias que él había tenido personales con el Señor, a sentir el respaldo cuando él iba a la guerra y veía el respaldo divino en la batalla. Dice Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Presta atención. Y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mira lo que experimentó él. Y escúchame bien, porque aquí hay muchos así. Hay muchos así. Y David dejó plasmado este pasaje para que nosotros entendamos que el dolor de huesos en algunos es por esto. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dice el versículo 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Qué experiencia, hermano? Sentir como los huesos se te envejecen, te sientes sucio, te sientes peor, no hay vida en ti, sabes que no hay futuro, te sientes con esa angustia. No sé los que han experimentado eso, el miedo, el terror, muchos incluso por el suicidio. Pero dice que mientras callé, sus huesos se envejecieron, fueron como el pasto de verano que se seca. Pero dice, pero cuando confesé mi pecado, mis transgresiones a Jehová, entonces él experimentó el perdón de todos sus pecados. Es lo que te vine diciendo al principio, que cuántos han experimentado el arrepentimiento y el perdón de todas sus culpas, de todas sus deudas para con Dios, porque todos le deben a Dios, créeme. Perdonan mis deudas, no oramos así, perdona mis deudas, Señor, así como yo perdono a mis deudores. Vamos a ponernos de pie y yo quiero orar por ti. Recuerda, la reunión no ha terminado, ahora viene la parte más importante. Ahora viene la actitud de tu corazón en cuanto a la palabra recibida. Si no confiesas, esto no es un confesatorio de, a ver, cuénteme qué hiciste. No, esto es tú y el Señor, no tú y yo. ¿Quieres hablar conmigo del tema? Bien me parece, pero esto es personal. A mí no me has ofendido. El pecado ofende a Dios.
Entonces David lo entendió muy claro y experimentó que sus huesos se envejecían. Había dolor en sus huesos. Se estaba secando. No había gozo, no había alegría en su vida. No había esperanza, se estaba secando. Si has entendido que las experiencias valen, y la Biblia está llena de experiencias, que hombres y mujeres sufrieron a través de la historia, y dice la palabra de Dios en Hebreos que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza de hoy, para que no volvamos a cometer los mismos errores que tuvieron ellos. Y lo que se ha hablado hoy es de experimentar la bendición, de experimentar el perdón, pedir perdón al Señor. Tienes que aprender a experimentar esa comunicación con Él. Si no solamente tienes religión, créeme, solamente tienes religión, estás muerto, como le decía Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera tenéis apariencia de piedad, pero vuestros hechos lo niegan. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a pedir perdón al Señor. Cometemos tantas faltas. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él nos ama, por eso sus misericordias son nuevas cada mañana, porque Él sabe, experimentó en su carne el ser un hombre humano, lleno de tentaciones, pero sin pecado, dice la Escritura. ¿Has cometido pecado? ¿Has cometido falta? Muy bien, acércate confiadamente al trono de la gracia. Jesús dijo en su palabra: a los que a mí vienen, yo no les echo fuera. Pero podemos experimentar lo que experimentó David, que al acercarse al trono de la gracia, al confesar su pecado de todo corazón, dice que ese reverdecerá como el árbol que está junto al agua, junto al río. Tendrá nueva fuerza, créeme, pero es necesario que tu alma sea revitalizada por el Espíritu Santo. Ahí donde estás, si hay alguien que siente que está envejeciendo, que sus huesos están enfermos, levanta tu mano ahí donde estás. Que Dios te bendiga. Levanta tu mano bien en alto. No sientas más tristeza. Jesús te ama. Recuerda lo que le hicieron: varón de dolores, experimentado en quebranto, y todo eso lo experimentó porque se hizo hombre. Se hizo hombre para experimentar en su carne lo que significaba ser humano. No tengas miedo de Jesús. Él te ama. Acércate a Él, al trono de la gracia, para que seas libre y para que tu culpa sea quitada en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, deja tu mano bien en alto. Voy a orar por ti, ahí donde estás. Quiero orar por ti. Pero tú tienes que ser honesto contigo mismo y con el Señor. Aquí no estamos montando ningún show. Esto es personal. Esto es tú y Cristo. Padre bendito, ruego, Señor, por estas almas que han entendido la palabra. Hemos entendido, Jesús, que no estimaste el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarte, sino que te hiciste hombre, Señor, y experimentaste en tu carne humana, Señor, el desprecio, la humillación, el dolor, la tentación, el pecado. Y no pecaste, Señor, sino que nos diste, Señor, la llave para mantenernos, Señor, en esa verdad. Dios mío, no se halló pecado en ti, Jesús. Y tú nos has dicho que podemos acercarnos al trono de la gracia para que nuestras faltas, para que nuestros pecados sean limpiados por tu sangre preciosa. Aquí hay hombres y mujeres que tienen pecado oculto, Señor, que se avergüenzan, Señor, de su pecado, pero no saben cómo defenderse, Señor. Te ruego, Dios mío, que les den la capacidad en el Espíritu Santo para que sean libres, Señor, para que puedan experimentar, Dios mío, el arrepentimiento genuino
genuino y el perdón que viene de lo alto. Padre bendito, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dijiste en la cruz. Señor, ruego por estas almas que hoy, Señor, afligen su alma delante de tu presencia y que se postran delante de la cruz para pedir que les perdones, Señor. Yo ruego por ellos, Padre, para que sus pecados les sean perdonados y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor ahí donde estás con un cántico. Y ahora derrama tu alma delante de Él. Derrama tu alma y siente el perdón de Dios.